Muy buenos días, muy buenas tardes, hola vecino, hola vecina, ¿qué tal? Y comenzamos, como hacemos todos los viernes, estas emisiones especiales que vamos haciendo por los bares notables. Hoy estamos en Clásica y Moderna. Saludo a mi compañero de los viernes, Ricardo Carrasquet, y te pido que después del saludo me cuentes algo de este lugar donde vamos a hacer el programa hoy. Hola Alfredo, hola a todos. Bueno, sí, estamos en Clásica y Moderna, un lugar emblemático de la ciudad, es uno de los cafés notables, sitio de interés cultural, librería notable y no sé cuántas cosas más. Después Natu nos va a contar, Natu Paulet, exactamente todo lo que es. Es un lugar muy bonito, está en Callao, entre Avenida Córdoba, casi llegando a Paraguay. Bueno, vamos a estar luego charlando con Natu para que nos cuente detalles de este lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Le digo a los oyentes que hoy no vamos a hacer nuestro habitual concurso que tenemos diariamente, sino que vamos a estar compartiendo la tarde de hoy, estas primeras horas de la tarde, con distintos invitados. En el comienzo vamos a charlar con Laura Culfas, que es arquitecta, residida en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Se especializó en la administración de las artes del espectáculo, habla 6 idiomas. Actualmente es directora de Marketing y Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura porteño. Creó, entre otras tareas, las muchas que ha hecho, el área de Marketing y Relaciones Institucionales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Y aparte ha sido docente, o es docente en la Universidad de Palermo y la de Buenos Aires. Laura, ¿cómo te va? Un gusto que nos acompañes hoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gran placer estar acá. Bien, también nos va a acompañar en este primer tramo el licenciado Javier Corcuera, que es el presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad. Durante 10 años, Javier se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre, en los que impulsó y concretó la creación de importantes parques nacionales. También apoyó la Reserva Ecológica de Costanera Sur, consiguiendo importantes donaciones para su infraestructura. En su experiencia de trabajo, propició el diálogo multisectorial para promover ordenamientos territoriales en varias provincias. Impulsó el primer acuerdo entre el sector privado y el Estado para el reciclado integral de baterías de teléfonos celulares y es miembro latinoamericano del Directorio Mundial del Consejo de Certificación de Productos Responsables Marinos. Javier Corcuera, gracias también para vos por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Bueno, dentro de, digamos, de todo esto, alguna de las cosas que has hecho, está bueno tu trabajo en los comienzos por la Reserva Ecológica. Sabemos que este lugar te debe mucho a vos, ¿no? Bueno, en realidad cuando uno dirige una organización de tanto prestigio como la Fundación Vida Silvestre es con un equipo de gente, y la Reserva Ecológica, que es un área muy especial de la ciudad porque es la única área protegida por ley, guarda más de 360 hectáreas de naturaleza que se fue asilvestrando sobre escombros y se transformó en un momento dado en un muestrario de lo que fue la costa de nuestra ciudad antes de que estuviera la ciudad. De eso se trata el mensaje de la reserva, que es un mensaje fuertemente ambiental, y por supuesto hay mucho por hacer en esa reserva, pero ya también hay mucho por celebrar porque ya pasó la época en que se hablaba de que corría peligro, de que se la iba a reemplazar por edificios. La reserva hoy está institucionalmente consolidada, de hecho recientemente acaba de fortalecerse también con la incorporación de un muy buen director para la reserva, y estamos seguros que esta área protegida, que está dentro del área de espacios verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, va a seguir desarrollándose cada vez más, ¿no? Un lugar muy visitado por los porteños y por quienes visitan la ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente también hay algunos malos visitantes que siempre le hacen, o cada tanto, algún daño.
Sí, recientemente hubo un incendio, aunque ya no se producen con la frecuencia con que se producían en el pasado. Y en el caso del último incendio hubo 3 detenidos menores de edad, ¿no? Claro, porque ahora han colocado cámaras y eso se puede, digamos, al menos averiguar quiénes son los que hicieron daño. Es bastante fácil detectarlos porque prácticamente la reserva hoy en día, en sus 350 y pico hectáreas, casi no tiene ningún punto ciego para las cámaras. Las cámaras prácticamente cubren todos los puntos. Y bueno, esto le da seguridad para ustedes como para controlar si alguno va a hacer daño, bueno, detectarlo de inmediato y actuar en consecuencia. Sí, además hay un muy buen sistema de manejo del fuego, con los bomberos voluntarios, con bomberos de la Federal, hay un muy buen acuerdo que funciona desde hace muchos años. Recuerdo que con el ministro Santilli hace poquito estuvimos dándoles unos premios, unos agradecimientos a justamente todo el cuerpo de bomberos diversos que participa en la reserva y que ha hecho que haya disminuido mucho el riesgo para la reserva en los últimos años, ¿no? Hay una cosa interesante, cómo se fue poblando la reserva de diversidad de fauna y flora traída por los camarotes del Paraná, ¿correcto? Correcto, el Río de la Plata, con las crecidas oscilatorias que tiene, va depositando flora y después aparece la fauna y también va ingresando, y de algún modo así se recompone gran parte de lo que fue el paisaje original cuando llegó Garay. Claro. Lo vamos recuperando. Sí, por supuesto que ocurre en forma bastante graciosa. Este es un secretito que en general el más de 1 millón de visitantes que visitan la Reserva Ecológica Costanera Sur cada año no conoce. No es que la naturaleza se recupera tal cual como ocurrió, como el tipo de escombros que se tiraron en los años 60, 70 variaba, porque si vos traes escombros de Lanús son diferentes de si traes escombros de tal barrio de Capital. Los tipos de árboles que crecieron sobre esos manchones de tipos de suelo diferentes son específicos. Claro. Entonces vos tenés que el dibujo naturalizado de la reserva responde a el tipo de tierra que se le tiró en su momento. No es completamente natural. Por eso lo que decimos es un área protegida, porque tiene valores de biodiversidad, pero sobre todo valores de educación ambiental. Y no hay que perder de vista que la cantidad de visitantes que tiene es superior a la que visita cada año, por ejemplo, el Parque Nacional Iguazú. O sea que es importante. Muy. Charlamos ahora un ratito con... ¿Te quedás, Javier, con nosotros? Por supuesto. Gracias. Con Laura Culfas, que es, habíamos dicho, la directora en Marketing y Relaciones Institucionales del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es tu misión dentro de este área, Laura? Bueno, la creación de este área, que en realidad depende de la Subsecretaría de Cultura, que vendría a funcionar como un viceministerio de Cultura, responde en principio a una experiencia muy exitosa que se llevó a cabo en los últimos años durante la gestión de Kibesteif en el Complejo Hotelal de Buenos Aires. Las instituciones culturales, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires o en la Argentina, sino en todo el mundo, se enfrentan a una realidad que está directamente relacionada con las dificultades presupuestarias. Es difícil, digamos, empezar a definir la necesidad de la creación de un área a raíz de este vacío, pero es una realidad. Con lo cual, en el mundo se han empezado a desarrollar una serie de programas y de trabajos y de actividades con el fin de acercar al sector privado hacia las organizaciones culturales. Y hablamos de teatros, museos, espacios de enseñanza artística, bibliotecas, etcétera, etcétera. Y la idea un poco es, bueno, justamente mostrarle al sector privado, que está siempre a la búsqueda de instancias de acercamiento a la comunidad, a los vecinos, ¿no es cierto?, a la sociedad, en un ámbito que le agregue valor, un valor cultural, que le agregue un bien al alma y al corazón, ¿no es cierto?, de los vecinos, acercar esas empresas, todas estas organizaciones que muchas veces gozan de gran glamour mediático, pero por otro lado también son percibidas como, este es un lugar medio difícil de acercarnos, no sé cómo nos van a recibir. Entonces, bueno, la creación de esta área lo que hace justamente es tender este puente, ¿no es cierto?, entre las empresas, las áreas que estén buscando brindarle un plus a sus clientes, a su staff, a la retención de talentos propios, y las organizaciones culturales que siempre pueden ofrecerle ese marco de prestigio, de excelencia desde lo académico, desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo espiritual también, y de esa manera, bueno, hacer este puente y generar acciones que sean positivas para ambos. Y en último lugar,
lo último que digo, en último lugar para el vecino, que es el que va a disfrutar de ese museo, de esa biblioteca, de ese teatro, ¿no es cierto? Laura, vos también te vas a quedar un rato con nosotros, Sí. hacemos una pausa y nos contás entonces cuáles son los beneficios que va a recibir el vecino de este acercamiento de Perfecto. la actividad privada con, en este caso, los organismos dependientes del gobierno porteño. Muy bien. Vamos a estudios, hacemos la pausa. Antes de ir a la pausa, charlábamos con Laura Colfa de este acercamiento que está logrando ella de empresas privadas, y en este caso con ciertos organismos del gobierno porteño, en este caso los relacionados con la cultura, y había quedado pendiente que nos cuentes qué beneficios le trae este acercamiento al vecino. A ver, posiblemente muchos de los beneficios no sean beneficios que el vecino pueda percibir directamente. Pero si pensamos que hemos logrado, por ejemplo, un convenio con una empresa que va a proveer la pintura para el mantenimiento de la red de museos porteños y para la red de bibliotecas porteñas, un convenio a lo largo de 4 o 5 años, que permite no solamente mantener las fachadas y las partes visibles, que son las que los vecinos ven, sino también el mantenimiento, la puesta en valor y la pintura de las partes internas, en donde están los depósitos, los archivos, las partes de servicio, que son muchas veces los lugares en las instituciones culturales en donde se llevan a cabo muchas de las actividades que el vecino no ve. En donde se cuida el libro, en donde se restaura un cuadro, en donde se restaura un tapiz. El beneficio inmediato para el vecino no se va a ver, se va a ver a futuro, cuando ese tapiz pueda volver a ser exhibido. Y se ve que fue cuidado y trabajado en un área que posiblemente en otras gestiones ha sido descuidada, porque el cuidado se ponía siempre en lo más visible, en lo más público, y no en las partes más de servicio, más de trabajo, ¿no es cierto? Y nuestra preocupación fue justamente cubrir todas las áreas. No tenemos que olvidarnos que, en particular, la red de bibliotecas públicas de la ciudad, que es una de las redes más importantes y más grandes, más amplias de América Latina, estaba en bastante malas condiciones, en bastante mal estado, con lo cual este acuerdo ha sido muy importante y bueno, de a poco se van a ir pintando y ahí sí, digamos, el vecino va a acceder a una biblioteca en mejores condiciones, exactamente. Hablando de edificios, le preguntamos ahora a Javier Corcuera, el presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, que nos está acompañando hoy en Hola Vecino. Javier, lo hemos charlado alguna vez en alguna nota anterior, el tema de las terrazas verdes que se había comenzado a aplicar en algunos edificios del Gobierno de la Ciudad. ¿Cuál es el resultado hasta ahora y los beneficios? Cuando uno cubre un edificio con verde arriba, y no estamos hablando de pintura, sino de césped, plantas, vegetación, diseñados de modo tal que haya un poquitín de suelo, una capita de suelo, y debajo, por supuesto, la impermeabilización que hay que hacer, pero no se requiere mucho más que eso. Uno lo que está haciendo es reduciendo la cantidad de aire acondicionado que va a ser necesario usar en ese edificio en verano. Uno está reduciendo la cantidad de calefacción que va a ser necesario usar en invierno. Uno está ahorrando energía y uno está ayudando a que cuando llueve mucho se absorba el agua en esa superficie y no corra rápidamente, tan rápidamente por las calles. Por lo tanto, uno se adapta al aumento de las lluvias que están asociados al cambio climático en nuestra ciudad y en nuestro país, y uno al mismo tiempo empieza a mitigar, a ahorrar energía en relación a nuestras necesidades energéticas y a la lucha contra el cambio climático. Además, se agrega el valor de biodiversidad. Uno está generando manchones verdes que empiezan a visitar especies silvestres como si fueran jardines terrestres a nivel del suelo. Todos esos valores ocurren y hemos empezado por una escuela con el Ministerio de Educación, con el ministro Esteban Bullrich y con el ministro Santilli, que para nosotros era icónica, era iconográfica, porque es una escuela muy bien ubicada, detrás de la Cancillería, en la calle Basavilbaso, pero cuyos alumnos casi todos vienen de la Villa 31 y no tienen acceso a los espacios verdes. Ahora tienen su espacio verde propio arriba. Además, todo esto dio muchos resultados, por ejemplo, en Nueva York, en Japón. Enorme Resultados, cantidad porque de uno va resultados. generando nuevos espacios verdes, aunque sean altura. Exactamente, uno no puede tirar por la borda una cuadra entera de residencias o de edificios para hacer nuevos espacios verdes. La ciudad, lógicamente, tiene esas situaciones, pero sí
se puede rediseñar el espacio verde y los corredores verdes de la ciudad a través de las terrazas y los muros verdes, no solamente. Javier, seguramente dentro de los que están escuchando de la audiencia podemos tener arquitectos, podemos tener ingenieros o gente, digamos, que se dedica a la construcción de edificios. ¿Ustedes tienen algún sector, tienen profesionales para asesorar a quien vaya a hacer un edificio nuevo que ya tenga en cuenta esto y haga una terraza con césped? Mira, por un lado, hemos creado una coordinación dentro de la Agencia de Protección Ambiental que se llama Cambio Climático y Energía Sustentable, donde también con este objetivo de mitigar las emisiones que producen el cambio climático, de ahorrar energía, tenemos gente que está promoviendo las terrazas verdes y por otro lado empezamos a tener un listado de empresas y de arquitectos que trabajan en este tipo de proyectos. Así que por supuesto que podemos ofrecer ese tipo de listado, podemos ofrecer el asesoramiento que sea necesario. Nosotros queremos que esto crezca y está empezando a ocurrir en muchos tipos de edificios diferentes, ¿no? También ustedes han trabajado, y esto lo hemos charlado también en el programa y no hace mucho, el tema de los paneles solares. También, bueno, sería bueno saber cuál es el resultado que han obtenido hasta ahora. Nosotros recientemente hemos instalado 36 paneles solares de última generación en Villa Soldati, en la Casa Ambiental de la ciudad, que es el Centro de Información y Formación Ambiental, que está en la Rotonda de Castañares y Escalada. Que es donde está la sede de ustedes. Está nuestra sede. Y en ese predio estamos produciendo diariamente 24 kilowatts por día, lo cual prácticamente permite que toda la iluminación externa del edificio cada noche es solar. Esto durante el invierno. En verano, cuando hay más luz, vamos a producir aproximadamente como mínimo unos 40 kilowatts por día. También queremos poner puntos de carga de las bicicletas eléctricas que tenemos allí para poder cargarlas con energía solar y que nuestros visitantes puedan pasear por el Parque Indoamericano en bicicletas solares. Estamos tratando de hacer de ese lugar un muestrario de lo que se viene, un muestrario de las nuevas tecnologías limpias que aportan al transporte sostenible, que hacen más fácil la vida futura de nuestros ciudadanos y que ya están empezando a aparecer en el mundo. Desde Villa Soldati estamos tratando de hacer un pequeño muestrario de lo que se viene. Javier, estos paneles solares requieren de mucho espacio. Me imagino una terraza de un edificio que quiera colocarlos para recuperar energía durante el día y que a la noche sea utilizada en los pasillos, en el palier de los edificios, en las cocheras, aquellos que lo tengan. ¿Se puede? ¿Esto es factible? Mira, hay dos tipos de paneles solares. Están los paneles solares que producen electricidad. Son los fotovoltaicos. Son más caros, lógicamente. Las tecnologías nuevas hacen que sean cada vez más eficientes y sean cada vez de menor tamaño para producir una misma cantidad de energía. Esa última generación de paneles es la que hemos puesto en Soldati, en el CIFA. Pero después están los paneles que calefaccionan agua. O sea, que son cajas negras que chupan el calor y pasa una serpentina con agua. De esos ya hemos empezado a instalar en los piletones, en la villa en estado de urbanización, sí. Y queremos hacer talleres tipo construyalo usted mismo en un montón de otras áreas carenciadas. ¿Por qué? Porque la gente que tiene menos recursos, por más que muchas veces se engancha en las villas a la luz de un modo irregular y recibe electricidad a cero costo, sí. Así también a veces las empresas de energía eléctrica le cortan la luz. Lógico. Y esa gente en ese momento no tiene más calefacción. Por otra parte, la calefacción alternativa que utilizan esos vecinos es eléctrica. Y en el momento en que se están duchando hay serios riesgos de accidentes. Nosotros queremos empezar a trabajar en un plan que además hemos complementado con el Banco Ciudad para que esté acompañado de subsidios, es decir, no reintegrables, fondos no reintegrables del Banco Ciudad para mejoras socioambientales. Y queremos impulsar que aparezcan muchos más de estos calefactores solares que hoy en día, por ejemplo, están apareciendo en los lugares que más agua caliente utilizan de la ciudad. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que son los lugares que más agua caliente utilizan en la ciudad? No lo sé. Los hoteles alojamientos. ¿Sí? Oh. Y ellos van a utilizar estos paneles. Ellos sí están empezando a poner los paneles porque hacen los números y dicen, no, ya demasiado gas. Bueno, esto es muy interesante porque es todo un cambio cultural profundo y además llegar a tener una sustentabilidad en la ciudad y no siempre manejarnos con energía no renovable. Es que vamos a terminar yendo hacia la ruptura de un gran paradigma, porque va a llegar el día en que Edenor o Edesur ya no te van a poder decir te cobro lo que te di.
vos le vas a poder responder, yo en mi edificio produzco tantos kilowatts, descontámelos. Y el día que yo me fui de vacaciones y produje más de lo que uso, pagámelo. Este sistema Se va a en el revertir. cual el ciudadano va a empezar a ser productor de energía y la ciudad, mirada desde el satélite, deja de ser chupadora de energía de ecosistemas lejanos y empieza ella a producir energías limpias, esto se acerca y nosotros queremos empezar a preparar a Buenos Aires para que también ocurra acá. Y hablando de producir ingresos, Laura Culfas tuvo sí, una idea brillante que es la de alquilar los museos, ¿no? Las sedes. Sí, no es una idea mía, esto ¿No? ya se viene haciendo Bueno, hace pero al varios menos años. sí de la aplicación aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sí, la has traído vos. En realidad lo que intentamos hacer en los últimos años fue normalizarlo de alguna manera. Hay una ley, hay decretos, digamos, que habilitan a estas organizaciones culturales a ceder temporariamente algunos de sus espacios. No tenemos que dejar de tener claro que la misión primordial de los museos no es transformarse en un lugar para eventos glamurosos, sino poner a disposición, digamos, del visitante su patrimonio, ¿no es cierto? Entonces la idea es, bueno, en esos espacios... En esos sectores que En esos sectores no en ofrecen donde- riesgo de Exactamente. que se perjudiquen por la Que por lo presencia masiva de gente. que por lo general suelen ser, digamos, o los jardines o áreas en donde no hay un patrimonio, digamos, demasiado delicado. Entonces, bueno, la idea es, bueno, señores, ustedes están buscando un espacio interesante para hacer un evento, digamos, al cual puedan conectarlo con el objetivo de este museo. Bueno, ponemos a su disposición bajo determinadas condiciones que son muy, pero muy rigurosas. El espacio y bueno, y las empresas sabemos que están siempre a la búsqueda de espacios nuevos y Tal diferentes, cual. ideas novedosas, así que Esto ocurre estamos... en muchas ciudades del mundo, Por Laura. supuesto. Esto en Nueva York ocurre Esto diariamente. ocurre en muchísimos lugares del mundo, esto ha iniciado, digamos, en el mundo, digamos, anglosajón, digamos, de los eventos, y en la ciudad de Buenos Aires todavía es visto en ciertos ámbitos con un poquito de prejuicios, pero es una realidad y Laura, resulta. vamos a Estudios Centrales a escuchar las ¿Cómo no? noticias y luego nos decís cuáles son los museos Perfecto. estos que se pueden llegar a algún sector a alquilar y cuáles son las condiciones que ustedes ponen, ¿sí? Muy bien. Gracias. Vamos a Estudios, las noticias. Habíamos charlado antes de ir a las noticias con Laura Culfas y que nos iba a contar, bueno, cuáles son los museos que se pueden alquilar y cuáles son los requisitos y condiciones que se ponen, que había dicho, nos había anticipado que era una cosa bastante no complicada, pero sí unos requisitos, digamos, no tan fáciles, estricto para que tampoco, digamos, esté al acceso de cualquiera, ¿no? Los requisitos son, tanto en el caso de una empresa publicidad, o una productora o una empresa privada, tienen que presentar absolutamente toda la documentación que nosotros les pedimos en originales, desde estatutos de creación de la empresa, poderes certificados por escribanos públicos, inscripción en justicia. Digamos, nosotros hacemos un trabajo muy serio, muy profundo de revisión de toda la documentación. Se firman convenios que están avalados por decretos o leyes que nos permiten hacer este tipo de actividad. Se revisa todo, porque no hay que olvidarse que en aras de la transparencia nosotros después somos auditados también, Sí, lógico. porque nunca nos olvidamos, todo esto es patrimonio de los vecinos, es patrimonio de la ciudad, entonces nosotros somos los primeros que nos ponemos en la posición de cuidarlo. Y si hay la más mínima duda sobre una empresa productora, una empresa que es un evento, nosotros directamente le decimos, señores, no es factible hacerlo, exactamente. Volvemos a charlar con Javier Corcuera, que es el presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno porteño. Javier, ¿vamos a poder navegar por el riachuelo? Bueno, el objetivo es que no solamente sea navegable, sino que también reduzcan mucho su nivel de contaminación. El riachuelo es un desafío enorme porque no implica solamente una cuenca que aloja a unos 6 millones de habitantes entre la parte que Provincia. comprende a la ciudad y a los 14 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires involucrada con ella. No hablamos solamente de contaminación, cuando hablamos del riachuelo hablamos de muchos otros problemas que están conectados. Y para poder resolverlo, en vez de usar eslogans de los 1000 días, como se hizo en el pasado, yo soy más propenso a decir esto es metro a metro. Por citar un ejemplo, próximamente con el juez federal de Quilmes, que es el encargado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de
que se ejecute los fallos judiciales en relación a la limpieza del riachuelo y con las autoridades de Aucumar, de la cuenca Matanza-Riachuelo, que preside hoy en día el secretario de Medio Ambiente de la Nación. Estamos trabajando en el uso hasta, por ejemplo, de robots que ponemos adentro de los caños pluviales y que nos permiten con sus cámaras de televisión detectar los vuelcos ilegales. Porque hay gente que a lo largo de los años ha construido caños ilegales donde tiran todo. Que a lo mejor no están a la vera del riachuelo, sino que están muy lejos y a raíz de esto que vos decís, de estos caños, desde a una distancia, digamos, bastante muy importante, están tirando todo en el riachuelo. Y mirá, lo que te puedo decir es que ya haciendo las pruebas preliminares, hemos detectado que aproximadamente en muchas zonas hay uno de estas pinchaduras ilegales con un caño que fue hecho, que los vecinos vieron que había alguien y una cuadrilla trabajando, aparece un caño cada 10 metros de estos. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea un problema que se pueda resolver rápidamente. Estoy diciendo que implica mucha persistencia, mucha vocación de lucha incluso contra la corrupción. Cuando personalmente asumí hace un año y pico y lideré uno de los primeros operativos de control de este tipo, nos encontramos, por ejemplo, en que lo que parecía ser una planta que ensuciaba el riachuelo con algunos líquidos porque lavaban autos era un pintadero de autos robados. Y cuando entramos en otra planta que también tenía un problema y la queríamos clausurar, encontramos como 30 personas de origen oriental encerrados en cubículos que no sabían en qué planeta estaban y hablaban solo en chino. Tuvimos que dar intervención a un fiscal, a la fiscal Guañino, en relación al problema de trata. La problemática del riachuelo es que la olvidamos todos durante muchas décadas. Y ahora recuperarla implica no solo luchar contra la contaminación. Y vamos a sumar a alguien más ahora aquí al programa. Nos estamos refiriendo a Marcelo Peruso. Marcelo Peruso, que es regisser, es escenógrafo, vestuarista y es hijo del director de orquesta Mario Peruso, que Mario va a estar preparando una ópera para presentar en el Colón próximamente. Sí, Mario escribió, bueno, me adelanto a decirlo, la música, y Marcelo creo que hizo el argumento, él hace el vestuario, la escenografía, bueno, absolutamente lo restante, todo lo demás. Todo lo que no es música me tocó a mí. Te tocó a vos. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Marcelo, que se ha criado, podríamos decir, en un escenario, ¿no? Fue un poco su vida siguiendo la tarea y la obra del padre. Y sí, es así, uno se va contagiando de eso y bueno, empieza a tomar el gusto y quiere estar ahí, participar de eso de alguna manera. No me dio por la parte musical, se me dio más por la parte visual, me entró más por los ojos que por el oído, digamos. Y bueno, y de a poco fui formando mi vocación en eso, estaba convencido, digamos, que me gustaba la escenografía, me dediqué a estudiar en base a eso, hice las escuelas de Bellas Artes, en esa época no existía el IUNA, estaban las escuelas. Escuela superior, la escuela nacional, soy profesor de dibujo y pintura, profesor de escenografía. Bueno, y en eso me fui formando y ahora me dedico a trabajar. Bueno, ¿podés recordar algunos de los trabajos que has hecho? Sí, normalmente hago trabajos en el Teatro Avenida para Buenos Aires Lírica, que es una asociación privada que se dedica a hacer espectáculos de ópera. Trabajo también en el Teatro Argentino de La Plata, cuando me convocan, en el Colón también me han convocado. Bueno, son los lugares, digamos, en el ámbito de la ópera donde más tareas se desarrollan. Este año hice, por ejemplo, en Rosario, en el Círculo de Rosario, una puesta de Tosca. El interior da lugar a ciertas cosas, pero bueno, con menos continuidad, digamos, ¿no? Y ahora están preparando Fedra para el Colón. Sí, ahora estamos preparando un estreno mundial, ¿no? Fedra es un estreno mundial. Hace un par de años preparamos también un estreno mundial en el Argentino de La Plata, que se llamó El Ángel de la Muerte. También una composición de mi papá, digamos, de la cual yo adapté el libreto, adapté una obra de Cocteau, sobre la cual hicimos el libreto. Hice la puesta también, bueno, funcionó, gustó, por suerte, y el Colón nos convocó para hacer un nuevo título, un nuevo estreno, que es el de Fedra. Y contanos un poco, ¿cómo es el argumento de Fedra? O sea, yo hablé hace pocos días con tu viejo, cariñosamente lo digo, y me dijo, mirá, sacó de acá, de allá, contale un poco a la gente. Bueno, el tema es que para adaptar una obra literaria, ya sea una novela, un cuento o una misma obra de teatro, digamos, a una obra musical,
se complica porque el texto es demasiado extenso para representar musicalmente. Digamos, la música más o menos multiplica por 3 el tiempo de la palabra. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es una especie de síntesis de eso para que, digamos, la obra pueda comprenderse tranquilamente, pero al mismo tiempo no tener un exceso de texto que no permita, digamos, que la obra dure, qué sé yo, no sé, 4 o 5 horas. Entonces, lo que hicimos en esta oportunidad fue tomar distintas versiones de Fedra, desde la de Séneca, tomar desde el mito griego, la versión de Séneca, de Racine, de D'Annunzio, y con todas esas versiones armar un libreto nuevo donde hay algunas cosas ya existentes en esas obras, personajes que no existían en ninguna de esas y están incorporados. Todo es de acuerdo a las necesidades que plantea, en este caso, el compositor, digamos. Me pide, yo necesito en esta parte tener un dúo de amor porque musicalmente contrasta con una situación dramática anterior y bueno, entonces uno está tratando de adaptar la literatura, digamos, en función de la música. Marcelo, ¿qué es un ventaja o desventaja? Esto te lo deben haber preguntado más de una vez, ¿no? Trabajar con tu papá. Ni ventaja ni desventaja. Los dos tratamos de trabajar cada uno desde el rol que nos toca trabajar. Muchas veces hemos compartido, mi papá es director de orquesta también, hemos compartido espectáculos, él dirigiendo y yo haciendo la puesta, y trabajo exactamente igual como cualquier otro director de orquesta. En el caso de la composición, bueno, tenemos el contacto más directo de que me levanta el teléfono y me pide algo, mira, necesito tal cosa, pero cada uno trata digamos, de aportar lo que puede desde su campo, digamos. Él trata de no influir mucho sobre lo que yo hago y yo trato de no influir nada absolutamente sobre lo que hace él, digamos, sobre lo musical, que no es mi tema, digamos, de dominio, ¿no? Decime, ¿la fecha de estreno de Fedra cuándo es? Es mediados de octubre, no me acuerdo si es el 13 o 16, porque me confundo el ensayo general con fecha de estreno, pero bueno, están ahí. ¿Y cuántas funciones son? Van 4 funciones. 4 funciones. Sí. Bien, volvemos a charlar entonces con Javier Corcuera, que es el presidente de la Agencia de Protección Ambiental. Bueno, varios son los temas, digamos, que tiene bajo su área dentro del gobierno porteño. Bueno, hablamos del riachuelo, hablamos de los paneles solares, hablamos de la reserva ecológica. Por eso hablamos un poco también de la contaminación atmosférica, ¿no? Un tema que tiene mucho que ver y parte de esto tiene que ver el transporte ecológico que se comenzó a usar en la ciudad de Buenos Aires. En la línea 62, que es la única línea que tiene todo su recorrido en el interior de nuestra ciudad autónoma, ya están dando el primer bus híbrido, el Ecobús. Inversión completa de esta agencia, de la gestión anterior a la mía. Yo lo único que hice fue terminar de acompañar esa gestión para marcar 2 mensajes. Los buses híbridos, los colectivos eléctricos también ya se acercan a Buenos Aires. Van a ahorrar combustible, van a contaminar muchísimo menos, van a producir menos ruido, van a ser mucho más cómodos. Pero además, el mensaje de que estos pueden ser fabricados íntegramente en la Argentina, como fue este primer proyecto piloto con esta unidad que la agencia costeó y que ha sido realizada íntegramente por la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de La Plata, el INTI y otros grupos de científicos y expertos argentinos. Y eso es una apuesta del gobierno de esta ciudad a la calidad de nuestros técnicos y de nuestra capacidad de generar también estas propias energías y estos propios sistemas de transporte modernos, ¿no? Dada, digamos, la cantidad de ventajas que enumera Javier, se está trabajando como para próximamente tener más micros de estas características circulando por la ciudad. El acuerdo que se hizo con la empresa Tatsa, que es una de las principales empresas del sistema de colectivos en la ciudad, fue que va a continuar, pero ahora la inversión privada de parte de ellos, en continuar con esta línea. El otro día tuve un almuerzo con ellos y efectivamente me ratificaron que van a avanzar en esa dirección, pero también quieren acelerar los trancos y traer buses híbridos que se hacen hoy en día en el extranjero. Es muy probable que de acá en 6 u 8 meses tengamos en la ciudad por lo menos 20 o 30 buses híbridos ya funcionando y operando. Vamos a seguir dialogando con Javier Corcuera en sucesivos programas para que nos vaya contando sobre todos estos trabajos que se están haciendo. Javier, te agradecemos tu participación hoy en esta emisión especial de Hola Vecino. Muy amable por habernos acompañado. Ha sido un placer y un placer además escuchar sobre ópera. Eso me hace acordar un libro del cual siempre me olvido el título y el autor, con lo cual estoy perdido.
que es un libro de un famoso autor crítico de óperas que escribió un conjunto de historias tragicómicas de bloopers que ocurrieron en la historia de la ópera en el mundo. Ahora vamos a ver si mientras escuchamos las noticias, Marcelo te puede decir el nombre de ese libro. Gracias, Javier, por habernos acompañado. Gracias a Muchas usted. gracias. Era Javier Corcuera, presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad. Vamos a estudios, vamos a las noticias. Seguimos charlando aquí en Clásica y Moderna, donde estamos haciendo hoy Hola Vecino con Facundo Carrillo, actual director del CGPC número 2, que tiene su sede, le contamos a los vecinos, en la calle Uriburu 1022, en el barrio de Recoleta, no Barrio Norte, como Facundo bien lo aclaró. Facundo, dentro de estos cambios que se van a producir a partir del 10 de diciembre, cuando el CGP desaparezca y pase a ser la Junta Comunal, hay algo fundamental. Hasta ahora en los preconsejos consultivos, a partir del 10 de diciembre serán los consejos consultivos. ¿Cómo vas a lograr? Porque hasta ahora pareció bastante difícil que la gente se acerque, que la gente tome parte de estos consejos. Preconsejos, hasta ahora consejos consultivos. ¿Cómo le vas a convocar? Bueno, ahí es una muy buena pregunta y hay una cuestión conceptual y una cuestión más operativa. De la cuestión conceptual hay que buscar, como vos bien decías, que es un paso muy importante que tenemos que dar como sociedad, que es que la gente generalmente el motivador que siempre tuvo para participar fue un problema en particular. Es decir, voy y participo porque quiero que me pongan más luz en mi cuadra. Voy y participo porque quiero que me arreglen la vereda. Sí, o pido un semáforo en la esquina del colegio. O quiero un semáforo en la esquina del colegio, exactamente. Lo que hay que hacer, y esto es una tarea ardua, pero que yo creo que las comunas van a tener un rol fundamental de esto de acercar, es poder de decisión con la gente. O sea, y en eso creo que se va a generar un entusiasmo bastante interesante, pero lo que hay que lograr es hacer ese salto cualitativo, que la gente participe por el bien del barrio y de la sociedad en general, de la ciudad también, y no tanto por las cuestiones particulares, porque si no es como una participación golondrina. Vengo, participo mientras que está mi interés, y una vez que desaparece mi interés porque logré lo que necesitaba, me voy. Facundo, pero lo que hay que hacerle notar al vecino, que es un tanto reticente de participar, que ustedes, insisto en esto, a partir del 10 de diciembre, van a tener un presupuesto. Y este presupuesto, según tengo entendido, vos me dirás si es lo correcto, depende mucho en cuáles son las propuestas que ellos quieren para que ustedes luego, integrantes de esta Junta Comunal, distribuyan esos fondos, esos porcentajes. Entonces por eso es importante que el vecino vaya a los consejos consultivos. Sí, siempre, sí. La participación es fundamental, porque cuando uno da participación, seguramente la decisión tarde más de que cuando uno tome la decisión entre 2, 3 o 5 personas. Pero de seguro siempre se gana calidad en la decisión cuando hay mucha gente participando. Se tarda más, pero se gana en calidad de la decisión y generalmente es más correcta. Ahí la actitud que tenemos que tener como responsables nosotros de llevar a cabo esto y lograr que la gente participe es no tener una participación pasiva en cuanto a esperar a la gente que venga al CGP, que se siente 2 o 3 horas a debatir. Nosotros tenemos que ir a la calle a hacer que la gente opine y que diga qué piensa sobre determinadas cosas. Por eso es que, además porque hay una razón, la Recoleta tiene 150 y pico mil habitantes, hay otras comunas que tienen 225 mil habitantes, y vos podés hacer una reunión de vecinos de 100 vecinos, 150 vecinos con toda la furia, y después es imposible ordenarlo. Y esos 100 vecinos, que vienen de asociaciones, partidos políticos y de otra forma de organización, y vecinos independientes también, no representan, no son una muestra representativa, un universo de 200.000 habitantes. Entonces, de alguna manera hay que establecer otros mecanismos de participación también para tener realmente la opinión de tu barrio en cosas concretas. Mediante cartas, mediante web, mediante consultas telefónicas, todas esas herramientas, que por supuesto no es para utilizarlas en todo tipo de debate, porque es más que nada para conocer la opinión en determinadas cuestiones, hay que utilizarlas porque es la única manera. Primero que te garantizás que hasta el que no tiene ni un minuto, aunque sea dedique 10 segundos en decir, prefiero que se arregle esta plaza o que se ponga más luz en esta calle antes que se arregle aquella plaza. Claro. Entonces, vos por lo menos tenés esa opinión. Después, por supuesto, que el debate más conceptual y de planificación presupuestario, como vos bien decías, está bien que se haga en el Consejo Consultivo porque es una tarea mucho más analítica y que lleva horas a sacar algo bueno.
pero lo que sí hay que lograr es nosotros como responsables y funcionarios públicos salir a buscar la opinión de la gente en determinadas cuestiones. Totalmente, pero yo creo que el secreto de la gestión pasa por escuchar y escuchar al vecino, qué necesita, qué quiere, qué le parece, de qué manera, y tal vez, como decías vos muy bien recién, no en forma agremiada, sino en forma individual, porque o si no se filtran otro tipo de intereses que a lo mejor no son los genuinos. Bueno, se ha sumado nuevamente Natu Poblé, que es la dueña de casa, a quien nuevamente le agradecemos que nos haya permitido, que nos está permitiendo hacer el programa desde aquí. Y vos querías hacer una consulta, Ricardo. No, yo quería hablar un poco con Natu de toda la actividad que se fue desarrollando en estos últimos años acá en Clásica y Moderna. O sea, es un lugar tan cálido, tan agradable, que tenés la librería al fondo, podés venir a tomar café a la mañana, pasarte a cualquier hora y tomar algo, almorzar, tomar el té, a la noche hay cena, hay show casi todas las noches, Natu, ¿no? Todas las noches. ¿Y qué tipo de espectáculos tenemos? Bueno, por eso me traje Ayuda a memoria. El ayuda a memoria, porque estas son las tarjetas que la gente lleva, ¿no? Para decirte algo, está Cristina Pérsico, que canta canzoneta napolitana. Está Facundo Ramírez en un espectáculo brutal que se llama Ramírez por Ramírez, un homenaje al padre Ariel Ramírez. Está Santiago Kovadlov con los dos músicos, Mogilevsky y Lerner, haciendo un espectáculo con textos de Cortázar y acompañados con música especialmente compuesta para este espectáculo y para estos textos. Amelita Baltar con Horacio Molina, fíjate los nombres que te estoy diciendo. Y Alberto Tarantini, haciendo de Gershwin a Piazzolla. ¿Qué tal? O sea que creo que es bastante variado y tiene realmente buena respuesta. El de Kovaldov, de Borges, lo vi el año pasado, claro. Me pareció fantástico. El de Cortázar no, en cualquier momento vengo a verlo. Claro. Volvemos, retomamos el diálogo con Facundo Carrillo. Decíamos en el comienzo que es uno de los dirigentes más jóvenes que tiene, en este caso, el PRO, la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue tu comienzo en la política, Facundo? Mi comienzo en la política, en mi casa siempre se habló de política. Vengo de una familia que padre y madre nunca militaron en política. Mi abuelo fue ministro de Salud Pública. Vamos a recordar quién fue tu abuelo porque vale la pena hacer un paréntesis para decirlo. Sí, mi abuelo fue ministro de Salud Pública en primero y segundo gobierno de Perón, fue Ramón Carrillo, y fue el primer ministro también de la Nación, creador de lo que es por ahí la base de todo el sanitarismo de la República. Y muy bien recordado, por suerte, por peronistas y no peronistas, así que un orgullo haberlo tenido como abuelo. Pero la realidad es que mi familia un poco más inmediata, mi padre y mi madre, ninguno de los dos ha trabajado en política. Sí, siempre fue un tema de interés, por supuesto, en la mesa. Pero ellos sufrieron mucho con la política y de alguna manera siempre me dieron a entender como que la política era mala, o que era ingrata de alguna manera. Es como que siempre me decían, ambos padres, madre y paterno, hicieron política, eran hermanos también, porque mi padre y mi madre son primos hermanos, y la sufrieron mucho. Entonces te dicen, vos por ahí entregas tu vida a una causa, a tu país, y después lo que te devuelven es muy poco, también ellos vivieron un contexto político distinto, ¿no?, al que hoy tenemos. Pero bueno, de una manera siempre me dijeron, la política es sucia, la política es peligrosa, la política de aquí, la política de allá. No obstante todas esas recomendaciones. Sí, es que lo que pasa es que en el 2001 yo estaba estudiando Relaciones Públicas en ese momento. Cuando viene la crisis y demás, empezaron todos con el que se vayan todos. Y Mauricio recién estaba empezando. En el 2002 estaba convocando a muchos equipos técnicos y empresarios a meterse en lo público. Decía que se vayan, no, que vengan todos, porque si se van todos quedan los peores. Claro. Y tenemos que ser lo mayor posible para poder elegir entre un buen grupo cuáles son los mejores. Y ahí dije, quiero participar, porque estoy harto de escuchar muchas quejas. En mi propia casa se quejaban, y decía, sí, pero nos quedamos en la queja y todos los días es la misma sanata. Entonces dije, si no nos metemos nosotros. Y empecé militando en Recoleta, que era el barrio más predilecto que tenía, en el cual me sentía parte, y además porque justo tenía un amigo también que había empezado a militar ahí, y mi tarea era, el primer día fue muy básica, era repartir volantes en una esquina, diciendo, Mauricio nos decía, ustedes digan por qué se metieron en política, toda gente nueva,
¿por qué se metieron en política y por qué me eligieron a mí para hacer política en su primera experiencia? Como referente. Sí, ni siquiera nos preguntaba. Él decía, ustedes digan eso, si ustedes están acá es por algo. Vayan a la calle y cuéntenle a la gente por qué. En aquel momento Mauricio necesitaba que firmen una adhesión para que podamos formar el partido político. En aquel momento el eslogan era póngale la firma a Mauricio. Y cuando te preguntaban por qué, vos tenías que contar por qué. ¿Por qué vos te habías acercado al... Y esa fue mi tarea durante muchos meses en la calle, hablando con los vecinos de mi propio barrio, diciéndole, sumate, porque si no nos sumamos todos, el barco va a mal puerto. Y así empecé. Después empecé a trabajar en la auditoría, audité muchos centros de gestión y participación comunales. De alguna manera me especialicé en ese tema, te diría hasta por esas cosas de la vida, no porque lo haya elegido, me gustaba mucho. Y bueno, cuando Mauricio gana las elecciones en 2007, yo ya estaba hace 5 años en el PRO, ya me conocían algunos dentro del partido, y como ya había auditado los centros de gestión, terminé quedando como director del CGP del barrio. Facundo, gracias por habernos acompañado, gracias por haber participado de esta emisión especial de Hola Vecino en tu barrio. Gracias, Alfredo, gracias, Ricardo. Sí, tenemos que agradecer a Natu también, que nos Gracias, Natu. la dueña de casa que nos ha recibido. Gracias a ustedes, chicos. No, al contrario, el gusto es nuestro. Nos vamos a volver el próximo lunes, como siempre, desde los estudios de Radio de la Ciudad, y el lunes o martes le estaremos contando de dónde vamos a estar haciendo el próximo viernes la emisión especial. Gracias a toda la gente que nos acompaña de técnica de sistemas de Radio de la Ciudad, también a toda la gente del canal que hace posible que esto luego se pueda ver. Gracias a todos, nos volvemos a reencontrar con vos el viernes y con Claudio Pereira el próximo lunes a la 1 de la tarde. Gracias.